No, la verdad que no tuve ningún problema. Si yo tenía línea directa, por supuesto, con Billy Álvarez, y la realidad es que siempre nos manejamos muy bien, no tuvimos ningún problema, tuve un vestidor, más allá de tener grandes figuras, y llevamos figuras también, como fue el caso de Pereira, como fue el caso de Kikín en su momento que llegó, el caso de Caniza, y así fueron llegando muchos jugadores en el transcurso del año. Pero bueno, bien, bien, porque había buena comunicación, sabíamos las reglas claras, de que cómo se tenía que comportar un jugador dentro del campo de juego y fuera del campo de juego, y la realidad es que no tuvimos ningún problema de esos. En el caso de las contrataciones, que siempre ha habido esta marejada de rumores, eh, cuando usted está al frente del equipo, ¿fue sencillo armar el cuadro o sí había, digamos que mucha intermediación de otras partes? Siempre hay problemas en todos los equipos para a veces armar el equipo. A veces uno tira los nombres y busca las posiciones, y bueno, a veces se pueden contratar y a veces no. Yo creo que la única vez que no se me pudo dar un jugador, porque bueno, hubo gente que no quiso, que por otros intereses o porque, no, no sé, la realidad no sé cuál lo que pasó, fue en el segundo torneo donde yo quise traer a Damián Álvarez, que yo lo había llevado a Morelia, y empecé a hablar con él y él quería venir, pero bueno, se metieron gente y ya se enojó el equipo de Morelia porque yo había hablado con el jugador, y no se pudo hacerla, pero era el jugador clave, porque tener Claro. al Pebito por un lado y a Damián Álvarez por el otro, el equipo iba a tener en el segundo torneo un potencial mucho mayor. Y es chistoso porque, perdón, Rod, ya ahorita tú vas con la pregunta, pero esto como que me trae muchos recuerdos de lo que pasó también con el profe Marcarián, porque él quería traer a Lucas Lobos y usted a Damián Álvarez, y creo que son jugadores que hicieron pues justamente esas funciones tan esenciales de lo que usted plantea, ¿no? Esa cereza del pastel para darle balones, para hacer pues volumen de juego, para jalar marca, etcétera, ¿no? Que era, yo creo que como usted dice, alguien fundamental. El desequilibrio por los costados. Yo creo que donde uno tiene que tener desequilibrio es por las bandas, donde tenés a un solo marcador. Por el medio tenés mucha más pierna, y cuando vos tenés jugadores como el Chelito, y si tenías, poner a ese jugador, que yo lo que buscaba era con Damián Álvarez, que yo lo traje a Morelia, que yo lo conocía, que sabía perfectamente muy bien que jugaba por el lado izquierdo, más allá que es derecho, pero él te arrancaba para un lado y para el otro. Yo creo que era muy importante fortalecer al equipo con ese jugador, pero bueno, no se pudo dar, trajimos otros jugadores y el equipo igual, ese año, lamentablemente fue lo del secuestro, cuando salgo del secuestro se relaja un poco el equipo por el estrés que vivió, todo el plantel, no solamente yo, el implicado, y no se llegó tan fuerte a la liguilla, pero bueno, el equipo, si ustedes se acuerdan, llenaba todos los partidos, porque el equipo jugaba muy bien tanto de local como de visitante. Sí, justo a eso quería remontarme. Estaba pues tratando de reinvestigar y refrescar la memoria. Es un 7 de diciembre, casualmente un 7 de diciembre de 2004, cuando usted llega a Cruz Azul. Y en ese sentido, eh, y entendiendo que, por ejemplo, hoy Rubén Omar Romano necesita de un proyecto importante para poder dirigir, ¿no? Porque a veces esa cosquillita, y lo han dicho otros técnicos de dirigir, a veces uno toma decisiones equivocadas. Pero en ese momento, en 2004, cuando Billy Álvarez lo recibe, uno sabe como técnico cuando realmente tiene el respaldo de ese presidente o puede echar mano de jugadores de calidad. Recuerdo, si no me equivoco, que en esa temporada llegue Kikín, se va Lusenhoff, se va Marcelo Delgado, uno sabe, o Rubén Omar Romano del 2004 sabía que podía echar mano de una presidencia que realmente lo respaldara, porque a veces pasa eso. Y después retomo en esa investigación que pues su proyecto dura poquito más de un año, y no existe esa contradicción, ¿no? Por un lado llegó a Cruz Azul en 2004 con toda la carta abierta, o había limitantes, incluso económicas en ese momento. No, bueno, sí, yo creo que había la necesidad
de buscar los jugadores que entraran en el sistema que uno buscaba. Y no se trataba de gastar millonadas. Nosotros trajimos jugadores que no costaron nada que ver con lo que pasa ahora, pero no había limitante en ese sentido. Tampoco había muy buena comunicación. Hay que tener en cuenta que hay un presidente que sabe de fútbol. Tú te sientas a hablar con Billy Álvarez de fútbol y sabe. Entonces, eso era muy importante también. A veces te encontrás con dirigentes que por ahí no tienen la capacidad de ver algunas cosas, pero Billy sabía mucho de eso. Entonces, no hubo problemas, tuvimos una gran comunicación, y la realidad es que yo no renuevo contrato porque ellos piensan, guiados por otras personas, de que yo tenía que descansar, y la realidad es, no renovamos por eso. Yo no tenía que descansar. La prueba está que en el 2006 vengo al Atlas y con un equipo inferior hicimos una gran campaña y sacamos jugadores jóvenes. Lo mío era estar continuamente trabajando por todo lo que había vivido, que eso me hacía muy bien a mí. Me llama la atención que acaba de decir Billy Álvarez sabe de fútbol, y a veces los aficionados, nos incluimos, los aficionados de sillón, decimos, es que cómo es posible que en 30 y tantos años Cruz Azul no haya podido ser campeón de la mano de Billy Álvarez, cuando el tipo sí, pero ahí está el error de ustedes. Es decir, vos podés criticar a una directiva cuando hace mal las cosas, en cuanto a que no le dé al técnico los elementos para poder hacer un gran trabajo. Cruz Azul siempre dio, de repente se equivocó en las contrataciones porque por ahí estaba mal influenciado por alguien o alguien que manejaba el equipo en algún momento, pero siempre, nunca faltó el apoyo de la directiva para la contratación de jugadores. Entonces, yo creo que a eso vamos. Para mí, en un equipo de fútbol, el técnico es un 30%. El 60%, el otro 50 o 60% son los jugadores. Y el otro 10% la directiva. ¿Por qué? Porque son las que te apoyan, te dan los jugadores, y después ya Billy Álvarez no patea un penal, no mete un gol. Él te da las armas y las herramientas. Y después el trabajo está en el técnico y en los jugadores. Profe, ahora que está hablando justamente de esto de no tirar penales, quiero ser muy honesto, y yo en 2010 yo apoyé a Santos hasta el último minuto y sufrí esa tanda de penales tanto como si hubiera sido de Cruz Azul, porque además nos la debía Toluca, y como Cruz Azulinos con lo pasado con Villaluz, ¿no? Yo fui a esa final también, sí. Sí, no, entonces justo lo que usted dice, ¿no? Hay veces que hay situaciones que no pueden ser ponderadas y que suceden en el fútbol, y que también eso es algo lo lindo que tiene el fútbol. Y escuchando todo lo que usted nos platica, que va en relación a que Billy sí sabe de fútbol, que incluso jugó fútbol, quizá no era titular en el equipo que ascendió a la primera división en su momento, pero jugó, y dando esas facilidades y sabiendo que hay elementos que no se pueden controlar, ¿qué pasa con el director técnico en ese momento cuando hacen todo lo correcto los jugadores, hacen todo lo correcto, dan la vida en la cancha, no se da ese resultado? ¿Cómo se encuentra un vestidor en esos momentos? Porque muchas veces nos hemos topado nosotros como aficionados, pero realmente pensamos que los jugadores cierran, digamos, la puerta del vestidor, salen, se visten y se van a su casa y ya no pasó nada. Yo trabajé, yo soy un jugador y ya, pues yo no soy aficionado, y se perdió la final, se perdió la final. ¿Qué pasa en la mente del jugador, el director técnico? No, por supuesto que duele muchísimo. No, para nada. Es decir, de repente hay épocas donde sí, o hay países donde después de una derrota es mucho más complicado salir a la calle, mostrarte. Es más, no sale el jugador. Y de repente por ahí la presión que hay en México es diferente, pero de todas maneras creo que no. Por lo menos en lo que a mí me toca, no, después de haber perdido esa final, por ejemplo, la que tú dices, que fue muy triste y muy dolorosa, fueron 3 días de encierro completo, pero a la vez
levantar nuevamente al equipo. ¿Por qué? Porque hacerle ver que a veces el destino no te da esa satisfacción y la dosis de suerte que hay que tener. En el fútbol, en la vida, siempre una dosis de suerte la tenés que tener. Y a veces se te escapan esas cosas, se te escapa un título, pero no porque hiciste mal las cosas. Creo que habíamos sido superiores tanto de local como de visitante. Tuvimos las posibilidades en los penales, 2 penales para hacer 1 y errar 3 seguidos. Entonces vos decís, ¿por qué? Y es el destino, a veces, y te cambia mucho tu carrera también. Nosotros nos levantamos rápidamente, porque nuevamente fuimos a una final contra Monterrey. Y ese Toluca no calificó al otro año. Y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre. Es decir, a mí me hubiese cambiado mucho haber ganado ese título y haber llegado a una final y pude haber sido el técnico de la selección. Como pudo haber sido el técnico de la selección Memo Vázquez. Es correcto. Porque había ganado la Copa y si ganaba esa final era el técnico del momento. Y en México se maneja mucho eso. Sí, totalmente. Más allá de todo eso, quiero decirle que hay gente de Atlante viendo el programa y mucha gente que pues reconoce su calidad como jugador también y como director técnico. Así que siempre hacemos un espacio para la afición y me gustaría pedirle si nos pudiera hacer un gran favor de mandar un saludo a la afición que nos está viendo. En específico, pues le mandan saludos Martín Chávez, que es un gran aficionado de Atlante, también Efraín Peña, que es aficionado de Cruz Azul, y también, bueno, pues decirle que hay mucha gente que está muy interesada en conocer algunas cosas que son muy particulares, y también a César Chávez, que también está viendo el programa y que es del Atlante. No sé si les pudiera mandar un saludo a Efraín, a César y a Martín. Sí, por supuesto, a los tres, un saludo muy grande. Por supuesto que Atlante, junto con Cruz Azul, son de los equipos que están dentro de mi corazón. Uno, porque como jugador fueron 3 etapas en las que viví y en las que me fue muy bien y en las que me retiré en Atlante. Entonces tiene un lugar especial. Y el otro, porque bueno, como técnico viví un año espectacular, más allá del contratiempo personal que tuve con lo del secuestro, pero la gente y la afición fue un apoyo incondicional conmigo y por supuesto que está marcado. Muchas gracias, profe. Rodo, no sé si quieras hacer algunas preguntas. Sí, por acá.